En el corazón de Europa, en los albores del siglo V, se alzaba una sombra que ningún imperio podía contener. No era el rugido del cielo ni la furia del mar lo que amenazaba al mundo civilizado, sino un vendaval de hierro y sangre. Las hordas de Atila, el azote de Dios, arrasaban campos, incendian aldeas y forzaban a pueblos enteros a abandonar sus hogares ancestrales. Entre los que fueron empujados por ese torbellino se encontraban los vándalos, un pueblo germánico que durante generaciones había vagado por las llanuras orientales, llevando consigo su hambre de tierra y su ansia de sobrevivir. Pero a diferencia de muchas tribus que solo buscaban refugio, ellos convirtieron la desgracia en oportunidad. Cada paso de su éxodo se transformó en un movimiento calculado de conquista, cada ciudad tomada en un peldaño hacia algo mayor. En el centro de esta transformación se alzaba un hombre que desafiaría los límites de la historia, Genserico. No era un caudillo cualquiera, alto, imponente, marcado por una pierna enferma que lo obligaba a cojear. Su figura imponía respeto tanto por su fragilidad física como por la intensidad de su mirada. Sus ojos no observaban el presente, diseccionaban el futuro. La cojera, que para otros habría sido signo de debilidad, en él se convirtió en símbolo de resistencia y voluntad indomable. Donde otros líderes confiaban en la fuerza bruta, él apostó por la estrategia, la astucia y la disciplina. Su cuerpo limitado fue compensado con una mente que parecía siempre ir 2 pasos por delante. Genserico entendió algo que pocos de su tiempo se atrevieron a reconocer. Roma ya no era el coloso invencible que había dominado el mundo durante siglos. El imperio estaba enfermo, corroído por sus propias fracturas internas. Las legiones, antaño invencibles, se desgastaban en guerras civiles y luchas fronterizas. Las ciudades ya no eran fortalezas, sino reliquias de un poder que se desmoronaba lentamente. Era el escenario perfecto para un hombre capaz de transformar una migración forzada en una campaña imperial. Bajo su mando, los vándalos dejaron de ser errantes. Se convirtieron en una máquina de guerra ligera, móvil y disciplinada. La península ibérica fue la prueba de fuego. Allí templaron sus armas, aprendieron a moverse con rapidez devastadora y a golpear con precisión quirúrgica. Pero para Genserico, Hispania era apenas un trampolín. Desde las costas, su mirada se alzó hacia el sur, más allá del estrecho de Gibraltar. Allí, en el horizonte, se encontraba la provincia más rica del imperio, África. El granero de Roma, la joya que sustentaba el corazón de la loba, parecía protegido solo por una franja de agua. Para muchos, una frontera inquebrantable. Para Genserico, la llave de un destino imposible de ignorar. El año 429 después de Cristo quedaría marcado para siempre. Con cerca de 80.000 personas, guerreros, mujeres, ancianos, niños, los vándalos emprendieron una travesía épica. No fue solo un ejército, fue un pueblo entero cargando sobre improvisadas embarcaciones sus armas, su ganado y sus sueños de poder. El estrecho se transformó en la arteria líquida por donde corría el nacimiento de una nueva era. Cuando finalmente sus naves tocaron las costas africanas, la tierra que había alimentado a Roma durante siglos comenzó a nutrir a un nuevo amo. Genserico no había cruzado para huir, había cruzado para conquistar. El desembarco de la tierra en África recae sobre el Imperio Romano como un golpe inesperado en medio del sueño. La provincia, acostumbrada a la paz y la abundancia, fue sacudida por una marea que no conocía la palabra descanso. Las primeras ciudades costeras fueron tomadas con facilidad como frutas maduras que no tenían cuidado. El sistema defensivo romano, encargado de siglos de tranquilidad, se derrumba ante la disciplina de un ejército bárbaro que avanza con precisión quirúrgica.
La gastronomía no debía beberse con una victoria fácil. Cada paso estaba calculado, cada conquista era una cumbre sobre lo que levantaría su reino. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Frente a la alzaba Hipona Regia, la alegría espiritual de la provincia, sede episcopal y refugio de un hombre cuya voz había marcado toda una época, San Agustín. La ciudad, fortificada y orgullosa, resistió con el coraje desesperado de quienes saben que su caída será más que militar, será simbólica. La convulsión duró meses, convirtiéndose en una lenta danza de hambre, peste y maullidos. Afuera, los vándalos sitiaban con paciencia. En su interior, los ciudadanos se aferran a la esperanza de un milagro que no llegaba. San Agustín, un anciano y un enfermo, contemplaba la tragedia desde su pierna. Las murallas temblaban bajo los clavates enemigos, pero su pluma seguía trazando palabras como si intera salvar, no la ciudad, sino el alma de la civilización. Sus escritos de aquellos días en él hablaban de victorias y de Jositas, campana del fin de una era y del nacimiento de otra. Comprendió, con la lucidez de los moribundos, que Roma no era eterna, que las cumbres del mundo clásico se derrumbaron ante sus ojos, cuando la muerte de la cuenca a mediados de año fue como si fuera un capítulo del oeste cerrado a ella. La caída de Hipona fue más que una victoria, fue una declaración. Los vándalos no eran meros saqueadores en busca de botas. Genserico había demostrado que su ambición era más que la violencia inmediata. Organizó la administración de las tierras conquistadas, preservó los sistemas de producción, mantuvo en funcionamiento las mallas que alimentaban a Roma. Lo que otros habían reducido a cenizas, él lo convirtió en una base de poder. La riqueza africana, sus minas, sus cosechas de trigo, sus rutas comerciales, comenzó a llenar los cofres vandálicos y a vaciar a los romanos. Roma, privada de su granero, es también un coloso hambriento. El equilibrio del Mediterráneo había cambiado. El rey cojo había dado su primer gran golpe estratégico, no destruir, sino apoderarse. Y mientras Hipona se hundía en el silencio de la derrota, Genserico ya miraba más allá. En su horizonte se levantaba un nombre cargado de historia y de desafío: Cartago. El eco de Hipo aún resonaba cuando Genserico decidió que su ambición no se ajustaría a las ciudades intermedias. Su vista estaba en un destino importante: Cartago, el antiguo enemigo de Roma, símbolo eterno de resistencia y tragedia. Para los romanos, Cartago era un refugio domesticado, una provincia segura que servía como el dócil granaje del imperio. Para el rey vándalo, en cambio, era la llave para transformar a su pueblo en algo más que invasores, en constructores de un reino soberano. La marcha a Cartago fue menos un combate que un proceso de poder. Las ciudades del camino, viendo el destino inevitable, prefirieron rendirse antes que ser aniquiladas. La administración romana, debilitada y sin suficiente ejercicio, se derrumbó como una fachada podrida. Cada paso del ejército vándalo iba acompañado del rumor de lo inevitable. Cartago estaba cayendo, y con él la última ilusión de que Roma solo dominaba África. En el año 439 se consumó el golpe final. Genserico entró en la ciudad sin resistencia significativa y en un instante el corazón económico del imperio cambió de dueño. Cartago, antaño escenario de las guerras punis, resucitaba no como súbdita, sino como capital. Bajo los estandartes de los vándalos, convergieron en el trono de un poder bárbaro que se atrevió a desafiar la supremacía romana. El mensaje era claro: el mundo antiguo había cambiado, y lo que parecía impensable, si hubiera un hecho real. Genserico comprendió de inmediato el valor simbólico de esa conquista. Cuando instaló su corte en Cartago,
se proclamó heredero de la eterna rivalidad con Roma, pero con un nuevo matiz. No sería en la tierra, campana en el mar, donde se definiría la supremacía. Lo que ninguna tribu bárbara había soñado, él lo convirtió en programa: forjar una flota y dominar el Mediterráneo. La transformación fue asombrosa. Los vándalos, un pueblo sin tradición naval, fue introducido con feroz rapidez. Genserico se aprovechó de los estileros cartagineses, marineros locales, y marchó en la construcción de barcos ligeros, rápidos y mortales. Mientras Roma mantenía pesadas galeras, los vándalos apostaron por la movilidad y la sorpresa. Así es como se desarrollan las tácticas que la aria temía en todos los puertos. Ataques recientes, golpes quirúrgicos contra convoyes mercantes y ciudades indefensas, evitando siempre batallas frontales que podrían costar demasiado. El Mediterráneo, anteriormente un lago romano, se ha convertido en un mar inseguro. Los comerciantes temían zarpar, las rutas ancestrales se alteraron y la sombra de las velas vandálicas infundió terror en todos los horizontes. Cartago se convirtió en la base de un nuevo imperio marítimo. Gaiseric en el botín para destruir, botín para reconstruir, para construir sus propias redes comerciales, para hacer de los mares y las riquezas de Roma su combustible. Roma comenzó a comprender que no había simples bárbaros errantes. Frente a ella se alzaba a rey que no solo arrebataba territorios, reescribía la lógica del poder. Y desde Cartago, Genserico afilaba la daga que pronto apuntaría al corazón del mundo, la ciudad eterna. Mientras Cartago brilla bajo el estandarte del vándalo, en Roma se acumulan las sombras. El imperio de Occidente, desgarrado por intrigas palaciegas y guerras internas, se derrumba sin remedio. En el año 455, la ascensión del emperador Valentiniano III abrió una vacante de poder que ningún general o senador podía tener. Su sucesor, Petronio Máximo, usurpó el trono con más ambición que legitimidad. Para asegurar su gobierno, obligó a la amada emperatriz, Licinia Eudoxia, a casarse con él. Eudoxia entendió que este matrimonio no era un ultraje personal, era una sentencia para su familia y su linaje. En secreto, envió mensajes a Cartago. La súplica era clara. Le pidió a Genserico que interviniera, quien la liberaría del tirano. Para el rey divino, el mensaje era más que una petición de ayuda, era el pretexto perfecto que había estado esperando durante años. Roma se debilitó y ahora tenía la justificación moral para atacar en nombre de la protección imperial. Genserico movilizó a su flota. En los simples botes de saqueo era una armada organizada con necesidades quirúrgicas. Transportes de carga con hombres, caballos, armas y espacio reservado para los tesoreros que planean partir desde la capital del mundo. La visión de los científicos de los barcos que atraviesan el Mediterráneo despertó un pánico ancestral. Para muchos, parecía ser la regresión de Aníbal, pero esta vez en por tierra, campana por mar. El usurpador, incapaz de reunir un ejército digno, intentó huir. Fue linchado por la multitud, dejando a Roma una situación sin emperador, sin defensa y sin esperanza. Entonces, Genserico marchó hacia la ciudad eterna. Por primera vez en 8 siglos, un ejército bárbaro avanzaba libre por las vías que llevaban al corazón del imperio. El terror se extendió como un fuego en una paja seca. Los ricos intentaron escapar con sus alegrías, los pobres se resignaron al destino. En medio del caos surgió una voz inesperada, el Papa León I. Consciente de que resistir era imposible, salió al encuentro del rey vándalo. Era un choque de símbolos, el poder espiritual de Roma frente a la implacable voluntad bárbara. León pidió clemencia, que no se quemara la ciudad, que se respetaran los templos, que no se derramara sangre inocente. Genserico escuchó en silencio y aceptó,
pero con una condición implícita: la ciudad entregaría su riqueza a cambio de su vida. Durante algunos días, Roma fue saqueada como nunca antes. No hubo incendios, palacios, templos, casas nobles. Todo fue despojado con disciplina militar. Entre los tesoros capturados se encuentran los ornamentos sagrados del Templo de Jerusalén, arrebatados por Tito hace siglos. Aquellos objetos cargados de historia cambiaban de manos una vez más, como símbolo de la fragilidad del poder. Cuando la flota vandálica abandonó Cartago, Roma cayó en un pastel, pero despojada, humillada y consciente de una verdad insoportable. La ciudad que había sido gobernada el mundo podía ser saqueada y su grandeza convertida en botín. El mito de la invencibilidad romana se había roto para siempre. El regreso de Genserico a Cartago después del saqueo de Roma fue un espectáculo digno de los anales de la historia. La carroza vandálica lleva el límite, bóvedas llenas de oro y plato, reliquias sagradas, obras de arte robadas de templos y palacios, e incluso prisioneros ilustres como la emperatriz Licinia Eudoxia y sus hijos. Roma sobre el terreno había sido despojada de sus riquezas, pero también de su dignidad. La bota transformó a Cartago en una metrópolis que rivaliza con Constantinopla en esplendor. Sus esposas estaban abarrotadas de mercancías, los talleres florecieron, los palacios crecieron como hongos en el oro romano. Genserico no desperdició su victoria en aceites efímeros. Con un pragmatismo feroz, reafirmó a cada tesorero en la consolidación de su poder. Fortaleció su flota, expandió los estileros, excluyó a los marineros expertos y perfeccionó las tácticas que habían convertido a los vándalos en dueños del Mediterráneo occidental. Pero no se conformó con el mar. Compró alianzas, negoció con tribus bereberes, estableció rutas comerciales alternativas que escapaban del control romano. Su reino no era una confederación bárbara, era un imperio marítimo, sostenido por la riqueza, la disciplina y la pobreza. El impacto psicológico fue devastador. Roma, que durante unos años había sido proclamada eterna, fue reducida a una sombra. Sus ciudadanos, humillados, entendieron que la ciudad que había sido sometida al mundo podía ser tratada como botín. El pueblo bárbaro, una vez temeroso, se vio obligado a apuntar con otros ojos. Si Genserico se había atrevido a desafiar a Roma y triunfó, ¿por qué no ellos? El equilibrio del poder mediterráneo había cambiado para siempre. La respuesta romana tardó, pero fue monumental. En el año 468, 3 años después del saqueo, el Imperio de Oriente reunió la expedición naval más grande de la antigüedad. Bajo el mando de Basilisco, más de 1000 barcos y 5000 hombres fueron enviados a África con un objetivo claro: desdibujar a los vándalos del mapa y devolver a Roma su orgullo perdido. Era una apuesta desesperada, el último aliento de un imperio moribundo. Genserico, informado de cada movimiento por su rojo de espíritu, no se deja intimidar. Sabía que no podía igualar el número de barcos romanos, pero también sabía que la superioridad numérica no siempre decidía la guerra. Su estrategia fue tan arriesgada como brillante. Permitió que la flota romana volara en la costa africana, confiada y desprevenida. Luego, en una noche sin luna, lanzó su golpe maestro. Botes incendiarios, cargados de materiales explosivos, se deslizaron silenciosamente entre las colas enemigas. El resultado fue apocalíptico. En las últimas horas, el mar frente a Cartago se iluminó con un poco de fuego y gritos. Los barcos romanos como las antorchas, los marineros desesperados se lanzaban al agua. Los generales perdieron el control de sus tropas. Cuando se amaneció, el mar se cubría de cadáveres y restos. El alcalde de la flota, jamás organizada por Roma, se había convertido a ceniza. La batalla del Cabo Bon no fue solo una victoria, fue la sentencia final.
El Mediterráneo occidental está definitivamente en manos de los vándalos. Rome había tocado su última carta y la había perdido en una sola noche. Genserico había sellado el destino de un imperio. Tras la catástrofe romana en el Cabo Bon, el Mediterráneo occidental se inclinó definitivamente ante la banda lavandera. Cartago, enriquecida por la joya de Roma y por el dominio de las rutas marítimas, se ha convertido en una de las ciudades más prósperas del mundo conocido. Sus bullían puertos de comeridos venidos de todos los rincones, bereberes del desierto, mercaderes del oriente, emisarios de reinos bárbaros que buscaban alianzas. Genserico, el hombre que había llevado a su pueblo desde la periferia de Europa hasta el corazón del poder mediterráneo, podía contemplar su trabajo con la calma de lo que sabe que ha torcido su destino. No fue ya un caudillo bárbaro, sino un monarca. Gobierno con pragmatismo feroz. Mantuve las estructuras romanas que servían, reemplacé las que eran inútiles y consolidé una administración capaz de sostener el reino más allá de su vida. Aunque Cristiano Arriano permitió que diferentes confesiones religiosas vivieran bajo su autoridad, siempre y cuando no tuviera su poder. Su tolerancia no era virtud, era cálculus. Comprendía que un reino heterogéneo necesitaba estabilidad más que pureza. Los últimos años de Gaiseric no estuvieron marcados por nuevos campos, sino por la construcción de un legado. Estableció reglas claras de sucesión, fortaleció la burocracia, expandió la flota y mantuvo la disciplina militar que se había convertido en los vándalos en el poder. Bajo su mando, Cartago supera en esplendor a la decadente Roma y en competencia en brillo con Constantinopla. Mientras Occidente se fragmenta entre guerras internas y emperadores efímeros, el reino vándalo irradia solidez. Cuando la muerte llegó al año 477, Genserico no cayó en el campo de batalla ni víctima de una conjura palaciega, como tantos otros grandes conquistadores. Murió en su pierna, rodeado de su familia y sus generales, un dueño absoluto de lo que había forjado. Fue un final extraordinario para un hombre cuya vida había sido la guerra, pero también la lucha que había logrado algo más que victorias. Había fundado una dinastía. Su funeral fue grandioso. Ese pueblo que décadas antes había cruzado Europa como refugiados, ahora lo descartó como un rey imperial. Delegaciones de todo el Mediterráneo acudieron a Cartago para rendir honores. Para algunos, Genserico fue el destructor de Roma, para otros, el arquitecto de un nuevo orden. En ambos casos, su nombre queda grabado en la memoria como un recordatorio de que la historia no pertenece solo a los imperios civilizados, sino también a los bárbaros que se atreven a desafiar al mundo. El reino vándalo sobreviviría más de un siglo tras su muerte, resistiendo incluso al empuje de Bizancio. Aunque finalmente cae, el eco de Gaiseric no se extingue. La palabra vandalismo, que siglos después sería sinónimo de destrucción en el sentido de nacimiento de su legado. Pero la ironía es amarga. Su saqueo de Roma no fue un acto de caos, una campana de disciplina calculada. La verdadera destrucción que se ha hecho detrás no ha sido material, sino psicológica. La destrucción del mito de la invencibilidad romana. Genserico probó que un líder marcado por la debilidad física podía cambiar la historia con visión y determinación. Probó que un pueblo errante podía transformarse en imperio. Y sobre todo, era cierto que Roma, la ciudad eterna, podía sangrar. Este fue el sello inmortal del rey vándalo, y este es el espíritu de Tronos de Sangre. Mostrar que en la fragilidad y en la ambición se forjaron las coronas que marcan la eternidad.